Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este viernes 19 de enero. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme estar con ustedes. Gracias a Dios por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Como siempre, agradecemos la presencia de ustedes y la preferencia a través de nuestra transmisión que se hace a través de canales 15, 19 y 21. También estamos a través de Megavisión Go. Es una aplicación completamente gratis que usted puede tener en su teléfono inteligente para que pueda desplazarse con nuestra señal en cualquier lugar del mundo. Bueno, como siempre, antes de presentar el tema a discutir, saludo a mis panelistas, doctor Kirio Waldo Salgado, un placer enorme saludarlo. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Julio Valdivieso también, saludos muy cordiales, Julio. Buenos días, Ernesto, un gusto estar contigo en la mañana. Y te felicito, por cierto, por toda esa serie de programas que tienes en Pulso Ciudadano, que obviamente recrea también todos aquellos componentes importantes que se están generando a lo largo de este proceso electoral, que está llevando a los salvadoreños a comprender y a entender mejor en qué consisten las propuestas de los candidatos para diputados que desde luego tú estás abordando en tu programa. Así es que te felicito por ese programa. Ya vamos a presentar un resumen del programa importante que tuviste ayer con José Luis Merino, candidato a diputado del FMLN, y también Yancy Urbina, ya lo vamos a presentar. Pero quiero saludar también en ausencia de nuestro buen amigo también Juan José Martel, que obviamente está tirado ya en campaña, a Félix Ulloa con nosotros acá también. Félix, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, un gusto también compartir contigo, con el panel y con la audiencia. Carlos Araujo, experto en temas electorales, también en ausencia de Garriz. Gracias por acompañarnos, Carlos. Buenos días y a la orden. Gracias por acompañarnos. Bueno, antes de presentar el tema de hoy, quiero a continuación presentarles un resumen de lo que fue el Pulso Ciudadano el día de ayer con Julio Valdivieso, y que tuvo también como invitado a nuestro buen amigo Juan Ramón Medrano para hacer su lectura de los diferentes puntos que ahí se estaban virtiendo. Vea a continuación. Un senador de los Estados Unidos hizo un serio cuestionamiento específicamente a tu persona sobre el hecho de que te trató de vincular con las FARC de Colombia. ¿Meditaste? ¿Crees que eso te puede hacer, dijéramos, algún obstáculo ahora que vas en una candidatura popular? En primer lugar, dijimos que las autoridades salvadoreñas competentes investiguen. Es una acusación demasiado seria como para estarla queriendo descargar personalmente. Pero yo sí quiero aprovechar, Julio, y gracias por la oportunidad de tocar el tema. Es que yo nunca he ocultado mi relación con las FARC. Nosotros hemos conversado con todos los empresarios que hay en este país, por todos los rincones de... Pero eso no se percibe, porque, no se percibe. Porque más que las palabras, lo que este país necesita son hechos. O sea, hechos de que en realidad esa voluntad que tú estás manifestando, ¿por qué no se plasma entonces en la realidad? Yo creo que comenzó a aparecer. Hemos tenido dos acuerdos en esta parte final del año. Dame el tema de pensiones y el tema del presupuesto y los bonos, ¿verdad? Hemos discutido a fondo ¿cuál ha sido el resultado? Que efectivamente una parte de los diputados de Arena votaron con el FMLN. Vamos a seguir conversando con esos empresarios y vamos a trabajar con ellos por concertar un plan nacional de reactivación económica. Pero estás consciente de lo que, y me agrada que lo digas públicamente, sí, que lo que este país necesita es una concertación. Tuve un reporte que aproximadamente el FMLN movilizó 5.000 votos de San Salvador para San Miguel. Yo me molesté de hecho por ello y hice un reclamo interno en el partido porque obviamente los 5.000 votos nos costaron a nosotros. Yo soy el secretario de organización del FMLN y nunca conocí ningún reclamo en ese sentido, ni nunca conocí ningún plan en esa dirección. Bueno, excelente, ahí estaba, es un resumen, es una síntesis. Si usted quiere ver el programa completo, ingrese a través de Megavisión Go, ahí está para que pueda tener en detalle la participación o los diferentes puntos de vista ya ampliados de los participantes en Pulso Ciudadano que el día de ayer estuvieron con Julio Valdivieso, y así es que desde ya pues les invito a que lo hagan.
Esta semana el país celebró, por cierto, los 26 años de la firma de los acuerdos de paz ante la indiferencia de la oposición, que por cierto restó importancia, se puede creer, a esta fecha tan importante del país. El evento marcó una pauta para exaltar el valor histórico de aquel momento versus las marcadas diferencias que existen entre los protagonistas que pactaron acuerdos para construir una nueva nación durante estos 26 años. Otro tema que vamos a aprovechar, hablar este día, es precisamente este que está relacionado con las declaraciones del actual alcalde Nayib Bukele, en las que asegura haber conocido del traslado de votantes de San Salvador hacia San Miguel para ganar la comuna de dicho municipio, dejando a su paso una estela de dudas con posibles implicaciones jurídicas. A estos temas planteamos 3 preguntas importantes. La primera dice así: ¿cómo está el país 26 años después de la firma de los acuerdos de paz? ¿Qué razones tuvo la oposición para no asistir a la conmemoración? Y la tercera, ¿qué implicaciones políticas o jurídicas pueden generar el traslado de votantes de un municipio a otros? Así es que desde ya usted participe, son los 3 elementos importantes que tenemos que discutir este día. Y voy a comenzar por el último, ¿no? Porque yo creo que es importante. ¿Qué implicaciones y qué lectura le dan ustedes a estas declaraciones hechas por Nayib Bukele, en la que sostiene que él conoció que su partido movilizó votantes para San Miguel a efecto de ganar la comuna? A ver, Carlos, tú como conocedor en la materia también, y Félix. Bueno, este tema de la movilización de los votantes de un municipio a otro para las elecciones, más que todo de diputados y de alcaldes, es una práctica conocida por todo el mundo, vieja, nunca probada, pero es sabido que se hace. O sea, y se hace no desde es nuevo hace saberlo, pero no, o sea, no se puede comprobar. En el mundo político se sabe, o sea, el tema es que tiene que haber una denuncia, tiene que haber una tramitación de esa denuncia en función de probar este tipo de señalamientos. Yo lo que veo de lo que el alcalde señaló en esas declaraciones que dio es un reclamo pues, a su ex partido en función de decirle: señores, ustedes hacen este tipo de cosas, a mí hasta me afectaron en ese momento de una elección que la pude haber perdido, y más que todo es hasta ese momento. Yo por las declaraciones que vi no lo veo tanto comprometido de que él puede probar el tipo de denuncia de estas cosas, o sea, siempre sencillamente que se conoce de que estas cosas están pasando, porque este tema es delicado, o sea, este tema es un delito, o sea, aparte de estar prohibido en el Código Electoral, también está en el Código Penal tipificado, o sea, como fraude electoral. O sea, tiene implicaciones jurídicas. No, y tiene años de cárcel, pues, o sea, este tema de fraude electoral, y dentro de fraude electoral está incorporado este tema de movilización de los ciudadanos de un municipio a otro donde no le corresponde votar. Entonces, el tema aquí será ver si se habrá alguna investigación de parte de la Fiscalía en función de esto. Pero yo más que todo lo vi en el contexto de un reclamo puesto a su partido anteriormente, porque estaban en un evento en donde estaban dándole casi en el corazón de un territorio donde el FMLN había tenido una gran fuerza durante la guerra, y al final de cuentas él en este evento se le fue a meter a ese lugar, y dentro de ese contexto de los reclamos hacia el FMLN, que se dieron muchos en ese evento como tal de Morazán, pues salen este tipo de declaraciones, pero habría que ver hasta dónde llega. A ver, doctor Salgado, lo veo con ganas también de arrancar con su análisis. Yo siempre tengo ganas, usted sabe. Mire, yo lo que veo es que si el joven Nayib Bukele, en aquel momento, porque esto fue hace 3 años, fue para las elecciones del 2015, si el joven Nayib Bukele en ese entonces corría como alcalde de San Salvador, y tuvo conocimiento, como él dice, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué hasta después de 3 años? Entonces esto se agrega a la lista de rumores que Nayib Bukele viene lanzando al aire, y le voy a contar al señor Nayib Bukele, ya que se está hablando de rumores, que dentro de la clase política hay un gran rumor que a mí me causó mucha curiosidad. Dentro de la clase política se dice que Nayib Bukele ha hecho un pacto con Arena para desgastar al FMLN a fin de que saque pocos diputados y que Arena tenga la mayoría de votos.
y que ha hecho un pacto con el señor licenciado Ernesto Mason para que la licenciada Jacqueline Rivera pierda la alcaldía de San Salvador. Se lo digo a Nayib Bukele porque en la política existe la rumorología y la rumorología muchas veces es destructiva. Así como creo que a él le debe molestar este rumor que lo asocia con Arena, contra el Frente y contra Jacqueline Rivera, porque según dice este sector de la clase política, él tiene temor de que puedan investigar dentro de la alcaldía y sacar algunas pruebas, documentos de algunas cosas oscuras que hay allí durante la gestión del alcalde. Yo personalmente no puedo dar fe de eso. Siguen siendo rumores. Sigue siendo un rumor, como creo que sigue siendo un rumor esa acusación de Nayib Bukele, que él hace 3 años después, como ahora, un señalamiento político. Como un señalamiento político, pero en unión con el alcalde licenciado Wilfredo Salgado de San Miguel. ¿Qué es lo que yo veo en el fondo? Que yo lo que veo que Nayib Bukele quiere quedar bien con Will Salgado, porque probablemente es el próximo recluta que va a llevar a su movimiento para nombrarlo representante de él ahí en la zona oriental. Y es un buen representante, porque Will Salgado pues, es bien conocido en la zona oriental. Pero fuera de eso, yo no le daría mayor importancia a este punto. Ahora, lo que sí es cierto, que también en Morazán, Carlitos, Nayib dijo, y tú puedes analizarlo desde el punto de vista jurídico y electoral, que la gente no saliera a votar el día de las elecciones. Ese es otro tema. Y dijo, mire, no salga a votar, mejor quédese en su sillón viendo televisión. Eso yo lo he oído. Yendo diálogo con Ernesto López. Eso yo lo he oído. Entonces, señores, eso a mí me parece que no es correcto en un líder que se expresa como un demócrata, que se expresa como el representante de una nueva clase política, porque lo que está haciendo es restándole credibilidad a esta, digamos, elecciones, a este proceso electoral que viene. Yo quisiera que los expertos en materia electoral, y Félix, que además es abogado, yo no sé si tú eres abogado. No. Bueno, quisiera que analizaran esto desde el punto de vista jurídico, a ver si tiene alguna repercusión penal, porque yo creo que Nayib es una persona que a veces es muy arrebatado, a veces es muy ligero para hablar y a veces comete errores que pueden lindar con el delito. Bueno, por aludido me da la palabra. Por supuesto. No, como dice la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia jurídica o política de trasladar votantes de un municipio a otro? Yo creo que hay regulación tanto en el Código Electoral, como decía Carlos, como en el Código Penal. Si ustedes ven el artículo 295 del Código Penal, en su literal I, establece que la movilización de ciudadanos con intenciones de votar en otro municipio que no sea en el que normalmente residen constituye un delito que se llama fraude electoral y tiene una pena de 2 a 4 años. Y si es cometido por funcionarios electorales, esta pena se agrava, se aumenta hasta 7 años de cárcel. O sea, pues esa es la consecuencia jurídico de carácter penal para este tipo de conductas ilícitas. De carácter político, como también es la pregunta, bueno, el carácter político es que altera los resultados en la elección de un gobierno local, restándole a los residentes de ese municipio la posibilidad y la facultad de elegir a sus propios gobernantes. Y eso es un efecto político totalmente devastador. Yo he presentado 2 casos en los cuales, como decía Carlos, es muy difícil conseguir la prueba, porque esta práctica, desde que yo era magistrado, la denunciamos
porque había un partido que era especialista en andar recogiendo los diferentes votos en departamentos donde sabía que no iba a salir electo y los movía a departamentos donde le hacían falta algunos cuantos cientos de votantes para ganar un diputado por residuo. Por eso es que se modificó la ley y se cerró un año antes el para eso se hizo, para prevenir que se moviera. ¿Cuándo se modificó la ley? Eso es una reforma, hará unos 4 o 5 años, con el nuevo código se hizo. O sea, ya estaba en vigencia. Está en vigencia en ahora. El 2015. Sí. Porque eso se dijo, porque hubieron varias reclamaciones de gente que nos decía, bueno, miren, ¿cómo es que este partido, teniendo tan pocos votantes, saca tantos diputados? Y esa fue la primera demanda de inconstitucionalidad que yo presenté en el año 2000, sabiendo que el fraude no era en que la gente votaba 2 veces, que votaban los muertos, no, era que movían votantes de un departamento donde sabían que no iban a ganar el diputado, a otro donde les hacía falta, ahí sacaban por residuo el diputado con el cual ganaba una sobre representación. Entonces se trató de buscar un mecanismo para evitar eso. Y se encontraron varios, es decir, incluso de que la gente no se cambiara de municipio simplemente porque le daba la gana, sino que tenía que probar, tenía que presentar un recibo de la luz, ahora del agua. En el RNPN te exigen ahora te exige que probes tu arraigo al otro municipio. Entonces, cuando yo les digo que sí, yo ya logré documentar un par de casos, me refiero a las elecciones del 2012, en el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Aguachapán, se ganó la elección moviendo una cantidad de votantes del municipio de Atiquizaya. Presentamos eso al Tribunal Supremo Electoral, cuando la presidía Eugenio Chicas, se hizo la denuncia formal y se pidió una investigación, se adjuntaron las pruebas, habían pruebas suficientes, incluso un listado de miembros de una cooperativa de Atiquizaya, más de 800 miembros, que eran domiciliados ahí y que todos fueron a votar a San Lorenzo. Entonces las pruebas estaban ahí. El tribunal nunca lo resolvió. La fiscalía no hizo nada, no obstante que eso es constitutivo. O sea, no hay antecedentes que prueben que realmente fíjate que nunca han castigado a nadie. El último antecedente creyó que lo iba a dar la sala, porque se dio allá en las elecciones del 2015. Me llegó el caso, lo presentamos ante la sala como mediante la figura del amparo, se presentaron las pruebas de que en el departamento de Usulután, en el municipio de San Buenaventura, el alcalde había perdido por menos de 200 votos y se logró probar que se habían movido ciudadanos del municipio del Triunfo y de otros municipios aledaños para alterar esa votación. Entonces, la sala no concedió el amparo, pero sí, a partir de ese caso, salió la sentencia del transfugismo municipal. Entonces, la sala... Todo sigue siendo un rumor. No, sigue siendo un delito y sigue siendo delito está contemplado delito es. Pero sigue siendo un rumor. Y la fiscalía, no lo pruebes. No, claro, pero sigue siendo una práctica cada vez menos usada por las limitantes que se le han estado poniendo. O sea, si tú un año cerrás el cambio de direcciones, ya no están ni definidos muchas veces un año antes el candidato a alcalde o cosas por el estilo, entonces ya es más difícil todo eso. Ahora, Félix, allá en San Miguel, en este caso que estamos analizando, ¿se presentó algo a la fiscalía, algún reclamo por parte del licenciado Will Salgado a la fiscalía? No sé. Y en la fiscalía. En la fiscalía, ¿no? Una demanda en la fiscalía en aquel entonces también. Bueno, pero te voy a decir, yo no lo considero un solo rumor. Primero porque es hecho por el alcalde de San Salvador, uno que participó en una elección, y creo que es una oportunidad muy clara para que la fiscalía investigue si efectivamente se dio o no se dio esa situación. Tiene que llamar al alcalde. Por supuesto, pero además no lo veo en cuanto a la cronología, ¿por qué decirlo hasta esta fecha? O sea, ¿cuál es la intencionalidad de hacerlo? Sí. Segundo, mover 5,000 personas no es fácil. No es fácil, pero además tuvieron que haberlos acreditado un año antes, porque tú para votar tenés que estar inscrito en el padrón electoral. Y para inscribirte en el padrón electoral tenés que acreditar tu arraigo al municipio. Entonces quiere decir que esto fue premeditado, fue, dijéramos, consensado para acreditar 5,000 personas y esperarse un año
para que llegara. Pero lo hicieron de acuerdo a las reformas que está hablando. Sí, Félix. ya estaba. No, perdona, Julio, la intervención solo para aclararle a Kirio, en el caso específico de San Miguel, porque yo he hablado del caso en general. Sí. El caso de San Miguel, lo que declaró el alcalde fue, primero, que él aceptó que había ganado Miguel Pereira porque se había tomado unas pastillas y estaba medio mareado y que su mamá le dijo que aceptara. Pero segundo, dijo, no se había dado cuenta hasta que le reportaron que Miguel Pereira había llevado no estos votantes de un municipio a otro con un año de anticipación, sino vigilantes. Bueno, y miembros. pero Pero a eso vamos. Esa es otra cosa. A eso vamos. Tener derecho a acreditar. Entonces no necesitaba llevar Sí. un año antes. Y él hablaba de 500, porque él perdió la elección, creo, como... Will decía 500. 500. Entonces yo creo que aquí se le agregó un cero más. Bueno, pues lo agregó el alcalde, o sea, nadie El alcalde dice No, pero- 5,000. Pero el señalamiento del alcalde es que el FMLN como partido movilizó de San Salvador, municipio, Claro. hacia San Miguel, esa cantidad esa de cantidad. votantes. Pero además, supongamos que nos vamos por la vía de la acreditación de vigilantes. Que ya dijo Will que su hermano logró una reforma para que eso solo- no se diera. Exacto. Vaya, pero te digo yo, aún así, ¿cuántas juntas receptoras de votos habrán en San Miguel para que puedas Ciento y diseminar algo. 5,000? Sí, no, o sea, no cabe, no quizás cabe. 500. sí ¿Cuántos me parece. buses tuviste que Tuviste mover que para mover. mover 5,000 votantes de Pero San al Salvador? margen, al margen, dijéramos... de Era una ese- buena caravana. ¿no? Sí, al margen de ese señalamiento, yo sí creo que es importante hacer una investigación. Primero porque tenés que darle certeza y seguridad jurídica a un proceso ya que está sumamente cuestionado. Y encima le metes. Esto y hay- ruido. Más alto. Más alto. Pero aún así hay que entender que en los consejos municipales se gana por un voto. Por eso es que la intencionalidad de la denuncia sí tiene una razón de ser, para que todos los alcaldes le pongan ojo, porque tú sabes perfectamente que en un municipio pequeño 15, 20 votos Hacen pueden la ser la diferencia entre si una persona es un alcalde o no es un alcalde. Al margen de esto, creo que vale la pena para que la Fiscalía sí investigue ese señalamiento. Para mí es una Aquí tiene la primera prueba, la recién fiscal electoral electoral nombrada. que lo puede Ella hacer. debería de tomar esta denuncia ya como algo para Yo creo que sí. demostrar. ¿Sí? Yo Sí, creo por, que por sí. lo menos cuando los ciudadanos ven el actuar de las instituciones, al menos el que está pensando hacerlo ya tiene miedo, ya tiene Pero yo temor. creo Ahora. que debería ser el fiscal general, fíjate, porque la denuncia de Nayib de 5,000 votantes movidos lo pone a él casi como testigo de vista y oídas. Y entonces el fiscal general de la República, para mí, debe llamar a Nayib Bukele, para que Nayib Bukele pruebe lo que ha dicho. Sí, porque lo que usted decía al principio de que si bien es cierto, él en algunos momentos comete algunos exabruptos en su comentario, yo no creo que el No, alcalde esto no fue Nayib así. Bukele solo no haya repensado decir lo que ha dicho. Sabe que tiene una connotación no solo política, sino que es jurídica, que es lo que es el No, punto que estamos hablando, ¿no? yo no sé, pero hay demasiadas ligerezas cuando Sí, el estoy de alcalde acuerdo, dice pero cosas. usted sabe el tipo de ligereza que va a decir también en algún momento, de las implicaciones que eso le puede traer. Yo Sí. creo que eso fue producto del calor electoral del evento en el que se estaba, o sea, era un evento de verdad, así como fue el evento que hizo en la Universidad Nacional. Este segundo evento, ya fuera del FMLN, fue a darle otro banderillazo al corazón del FMLN haciendo un evento en Morazán, que en teoría es un territorio, Es un bastión fuerte de del la- FMLN. sí, Y todo, si tú viste el discurso de lo que se dio en ese evento, tenía mucho que ver con el tema, el FMLN histórico, la Sí, tradición del la FMLN. firma de los acuerdos de paz, la Pero celebración de los 26 todo años, enfocado sí. al cuestionamiento Sí. del FMLN. Pero hay algo de más. Saben Carlos y Félix, que son expertos en materia electoral, que el voto del alcalde arrastra al voto del diputado. Si ustedes revisan, San Miguel, el FMLN metió 2 diputados. Pero siempre los ha metido. Por eso, pero por cociente, directamente. Los demás entraron. No, el último del frente no fue, perdón, el frente metió 3. El último es de residuo. Mi planteamiento, lo que te quiero decir es que esos 5,000 pueden en un momento determinado, de ser cierto, haber podido modificar pero, el cociente. Julio, el cociente. tú has estado en partido, yo he estado en partido, el doctor ha estado en partido, hacer una movilización de 5,000 votantes. Bueno, pero eso es lo que dijo el alcalde. Yo Por no sé eso, si, pero- si lo dijo
El si es cierto contexto o es no. el que tuvo conocimiento de eso. Todavía, yo te digo porque he revisado esas declaraciones. O sea, al final de cuentas, él, así como dice el doctor ahora, de lo que está diciendo, yo he escuchado el rumor, yo tuve conocimiento que en ese momento había sucedido esto. Al final lo pueden terminar convocando a una entrevista para aclarar este aspecto y va a decir, no, yo tuve conocimiento, era un rumor y al final de cuentas no hay una prueba. Yo más que este caso como tal, yo de verdad veo más delicado otro tema. Pero mira lo que dice. Textualmente. Es textual, no es interpretación. El FMLN movilizó 5,000 votos. Movilizó, no es una tuve acusación. Conocimiento, y no dice la Hay que palabra. ver lo que dijo antes y después Vea, de eso también. pero Por eso eso te es digo, hay que ver el textual. contexto. O sea, Hay que ver el contexto en el Pero que se más dijo. que eso, yo creo que lo que está planteando es una práctica que debería de evitarse, ya sea para modificar un resultado electoral que no le da una legitimación. O sea, pero no la al misma alcalde. ley te faculta un año No, después. no, bueno, es y que si si tú te cambias cumplieron- de domicilio, no Bueno, la esa misma es ley otra te da cosa. Si un año cumplís- antes para cambiarte. Pues. Es que una cosa es cambiarte de Y domicilio, otra porque que cambias de intencionalmente- trabajo, sí, de casar, por y supuesto. otra cosa es Una caravana de buses el también delito- cargados a votar. El ¿no? delito que en derecho electoral se llama trashumancia electoral. O sea, ese es el nombre con que la doctrina jurídica electoral Le da califica a esta movilización Y esa era una de práctica votantes de manera con intención con de intenciones de modificar. modificar el era resultado una de la práctica Bueno, mira, de todas altísima maneras- en el pasado. De todas maneras, yo creo que dadas las afirmaciones y las acusaciones del alcalde, él debe ser llamado a la fiscalía para que lo pruebe, y si no, esto se convierte en un rumor, como se convierte en un rumor el hecho de que el alcalde esté trabajando para Arena, para desgastar al FMLN y que no le llegue Jacqueline Rivera a la alcaldía de San Salvador. Entonces, yo creo que lo mejor es llamarlo a la fiscalía, que allá lo interroguen los fiscales y que se dé a conocer al pueblo si el alcalde ha mentido o no ha mentido. Mira, el Yo problema creo es que eso cuando hay uno reproduce los rumores, uno se convierte parte de esa rumorología. Y por ejemplo, si yo fuera Nayib, en este momento diría, bueno, llamen al doctor Salgado a la fiscalía porque él está diciendo en público que yo estoy diciendo esto porque Quiero ha oído ese favorecer rumor. a Arena. Entonces, yo creo que Sí. a mí por eso me gusta hablar sobre hechos con Bueno, pero pruebas Se va a ir usted sobre también temas. en la colada. Sí, doctor. pero es que mira, si me llaman a la fiscalía, yo he dicho ahora mismo que después de lo que el alcalde dijo, dentro de la clase política, hay un rumor de que el alcalde está trabajando con Arena para desgastar al frente y con Mason para que Jacqueline Rivera no llegue a la alcaldía de San Salvador. Yo he dicho que he recogido ese rumor y eso es lo que voy a decir en la fiscalía. Pero el alcalde dijo que a él le consta, porque estaba dentro del FMLN y los 5,000 votantes los movieron de San Salvador para San Miguel, y esa ya es otra cosa, No Félix. digo que le constaba, doctor. No. Yo le digo, vean el Él- contexto de las él- declaraciones. él- ¿sí? léete, Así como por usted favor. se cuida cuando dice que usted ha escuchado un rumor, también él se cuida en sus Oigamos, declaraciones. oigamos cuando el dijo que video. había Cuando conocido. regresemos vamos a ver el video para analizar bien esa declaración que diera precisamente y que tú lo planteaste esa noche también en tu programa. Ahí lo veíamos en el resumen. Es más delicado, creo, el otro tema de llamar a llamar no al votar voto. que esto. Ya Esto vamos es a- parte del calor analicemos electoral. el tema de Por llamar a supuesto. no votar Esa es la también. subsecuencia de lo que vamos a ver más adelante. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a aquellos que ya están en sintonía de nuestro programa a través de Megavisión Go. Aprovecho para invitarlos a que me acompañen mañana con Astrid Dávalos, 7 de la mañana. Vamos a conversar con Bessie Ríos y Erika Saldaña. Ambas son abogadas y vamos a hablar precisamente sobre temas importantes como el caso de los fondos sin ejecutar de la Corte Suprema de Justicia, que quieren modificarlo para que estos pasen a reforzar el presupuesto de la Fiscalía General de la República. También una nueva prórroga para que candidatos se suben para competir a un cargo de la Corte Suprema de Justicia y también otros temas de país. Así es que Bessie Ríos, Erika Saldaña, mañana 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación que pertenece al Grupo Radial Megavisión. No se lo pierdan. Realiza tus operaciones financieras por medio de Fedemóvil, Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, vámonos entonces ahora hasta el Boulevard Los Héroes. Avanzamos desde el sector norte a sur hacia lo que sería la Alameda Juan Pablo II. Ahí estamos precisamente en este importante sector del centro comercial Metrocentro, ¿verdad?
y que usted pueda tomar en consideración cómo está el tráfico a esta hora. Así está la capital, precisamente en esta zona, para que usted pueda desplazarse por ello. Recuerde que estamos también sobre la línea de que hoy es viernes, seguramente en horas de la tarde hay o siempre habrá un tráfico descomunal. Tome en consideración los horarios. Vamos a hacer un giro hacia la Juan Pablo II para poder ver también cómo está el tráfico en esta conexión que se hace entre la 49 y la Juan Pablo II. Allá, al fondo tenemos sería el Colegio García Flamenco, ¿verdad? Así está el tráfico, bien informado, bien analizados los temas. Quédese con nosotros que hay más, después de esta pausa. Realiza tus operaciones financieras por medio de Fedemóvil, Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Uno es el mejor aliado para cumplir tus metas porque somos uno en ahorro y crédito. COP 1. Juntos somos uno. Bueno, aprovechamos también recordarle a usted que en Coop 1 protegemos tus ahorros porque sabemos que es fruto de tu trabajo. Apertura tu cuenta de ahorro, depósito a plazo fijo. En Coop 1, más seguro, más rentable. Coop 1 es solidez. Bueno, continuamos entonces con este análisis. A ver, entremos un poco en ese punto que nos habíamos quedado. Veamos las declaraciones, no sé si tenemos las declaraciones, solo para ir cerrando eso y pasamos al otro punto que tiene que ver con el llamado a no votar. ¿Qué implicaciones tiene eso también? No sé si lo tenemos listo, productor. ¿Sí? ¿Lo tenemos listo? Nadie me dice nada. No está listo. Sí, ya está. Va, veamos entonces y luego cerramos ese punto para entrar al otro detalle del contexto en que se dieron estas declaraciones. Veamos. Que aproximadamente el FMLN movilizó 5,000 votos de San Salvador para San Miguel. Yo me molesté de hecho por ello y hice un reclamo interno en el partido porque obviamente los 5,000 votos nos costaron a nosotros. Yo soy... A ver, no salió bien esa parte. Es que el antes, pero bueno. Pero eso es lo que te digo yo. Es una declaración. Una afirmación. Habría que ver el contexto de lo que dijo antes de eso que acabamos de ver. Yo entendería esa parte más al calor electoral, como te repito. O sea, es una declaración también atrevida, ¿verdad? O sea, eso no lo podemos negar. Esta declaración junto a la otra declaración del llamado a no votar, creo que la emoción del evento como tal, como que lo hizo cometer un par de errores, como usted muy bien lo dijo, que ha estado cometiendo algunos errores en ese sentido, pero creo que están ahí. O sea, aquí lo importante es entender bajo qué concepto. Bueno, hemos dedicado una gran parte del programa a hablar sobre este tema, a hablar sobre el alcalde Nayib Bukele, y es porque hay que entender algo. O sea, si vemos la encuesta, ayer salió la encuesta de la CIP Gallup, en donde el alcalde nuevamente, cuando hacen escenarios electorales con los diferentes candidatos, nuevamente le gana a todos y en primera vuelta. Entonces, esa responsabilidad... Hay que ver los porcentajes, con cuánto le gana. Por eso, pero en primera vuelta gana. O sea, así se lo resumo, ya la vamos a ver por ahí la declaración, la encuesta como tal, caminando, pero ¿por qué quiero traer a colación esto? O sea, cuando tú tienes un líder posicionado en esos números, como lo tiene el alcalde Bukele, creo que cuando da este tipo de declaraciones del llamado a no votar, creo que es un poco irresponsable. Para mí eso es lo más delicado, más Así que la correcto, primera. lo otro es más el calor político. Es más eso, pero creo que el señor Bukele debería reflexionar en cuanto al llamamiento público de no hacer uso, no, porque el hecho del sufragio no solo es un derecho del ciudadano, sino que es un deber del ciudadano. ¿Me explico? La Constitución le impone al ciudadano el ejercicio del sufragio. Creo que debería de meditarse, sobre todo sus asesores de campaña, porque al final él también va, si pretende ir a una contienda electoral, va a ir a través de una elección donde va a haber voto. O solo cuando él participe va a estar legitimado votar, o ahora que él no va a una elección, entonces no hay que votar.
Yo creo que debería de reflexionar el señor Bukele un poco en cuanto a este tipo de declaraciones. Puedo entender el calor del momento, exacerbado los ánimos por el momento, el ambiente, pero él tiene una trascendencia más allá de un alcalde de San Salvador, está teniendo una presencia y en pequeños, grandes detalles puede significar que su percepción varíe. Entonces creo que debería de ser un alto en el camino y reflexione las consecuencias de una declaración suya. ¿Será el camino para ir rompiendo ese bipartidismo en el país? Es parte de lo que posible. Más adelante. Es posible. Y las encuestas nos están haciendo eso. Decir Galo, fíjate que siempre es importante también medir qué es lo que dicen otros. ¿Qué dice Sid Galo? Sid Galo en general lo que ha hecho es nuevamente una evaluación de gobierno, donde el gobierno sigue estando mal. Y cuando mide las candidaturas presidenciales en diferentes escenarios con los precandidatos que hasta este momento se conocen, los dos de Arena inclusive y los dos del FMLN, en los 4 escenarios como tal, Nayib Bukele les gana en intención de voto de cara a una presidencial y ganaría en primera vuelta de acuerdo a esa encuesta como tal. Ok, hoy dice él, no vayan a votar, quédense en casa viendo televisión, viendo Canal 21 y este programa. ¿Sí? ¿Qué implicaciones? Es eso delicado. Quisiera escuchar algo. Hemos estado aquí discutiendo 5.000 votos, ¿verdad? El hecho. Pero nadie dijo nada de 195.000 DUI vencidos que no les permitían votar. Y tuvo que ir la Asamblea Legislativa a emitir un decreto. 195.000 personas que pueden mover o no el tapete electoral. Si aquí ganaste o perdiste una elección presidencial por 6.000 o 7.000 votos. Entonces, creo que también hay que ver el análisis que lejos de estar, dijéramos, incitando a que no se vote, debería estar siendo al revés. Si en realidad queremos modificar este país, hay que quitarle a los votos duros de los partidos ese poder de decisión. Lejos de no ir, vayan y voten por quien quieran. Pero voten, voten. Ahora tienen hasta la opción de los no partidarios, que posiblemente haya 5 en la lista en San Salvador. 7 dicen, a ver, Fred. Bueno, mira, yo quisiera hacer una reflexión en torno a la calidad del derecho constitucional del sufragio. Como ya lo decía Julio, en nuestro país el sufragio es un derecho y también es un deber. Lo que falta decir es que es un derecho subjetivo e individual, es decir, lo ejercemos cada uno de la manera que queremos. En ese sentido, ir a votar o no ir a votar es una responsabilidad. Yo ejerzo mi derecho, voto, o yo incumplo mi responsabilidad ciudadana y no voto, y no tiene mayor consecuencia. Hay países, sobre todo en América del Sur, donde el no ir a votar se sanciona económicamente. Hay multas para las personas que no asisten a votar. Entonces, frente a ese hecho, un llamado a ir a votar o no votar es hacer un llamado a la ciudadanía a que ejerza un derecho y cada quien responde de esa manera. Ahora, si lo contextuamos políticamente y analizamos el caso particular de Nayib Bukele, en vista de lo que nos dice Carlos, de cómo está posicionado en las encuestas y que esta es una tendencia que no desciende, sino que no solo es sostenible, sino que va creciendo, entonces un llamado de esa naturaleza lo que indica son 2 cosas. Y esto no son rumores, son interpretaciones. Una es de que él está tratando como una persona que ha declarado que no está de acuerdo con este sistema de partidos políticos, o sea, que está queriendo no descalificar esa polarización que ustedes hablaban, sino llevarla a que quede totalmente reflejada en esta elección, porque si la mayoría de personas le hicieran caso a Nayib y no fueran a votar, ¿quiénes irían a votar sin hacerle caso a él? Los votos duros de los partidos. Entonces quedaría reflejado cuál es el nivel de legitimidad que tienen los que salgan electos solo con los votos de sus partidos y no de la gran población. Esa es una de las primeras lecturas que hay que hacer. Fíjate que Javier Rivera sobre ese punto pregunta, si la Sala de lo Constitucional me obliga a participar en la Junta Receptora de Votos, esto está relacionado con, con el rechazo que hubo de alguien que se amparó para no ir a prestar su deber en la Junta Receptora de Votos, dice, si la Sala de la Constitución me obliga a participar en la Junta Receptora de Votos, aunque eso choque con la idea de libertad, ¿qué malo tiene que Nayib diga que no votemos?
Exacto, y es una comparación, aunque no tienen, no hay términos para homologarlo, porque en una cosa, como esto decía, un derecho subjetivo que yo puedo o no ejercer. El otro no, el otro es una obligación jurídica, porque está establecido en el código, es más, y si no la cumpliste ponen una sanción, que no me acuerdo, son $100 de multa al que no vaya. Entonces, no es comparable, pero sí, en el fondo lo que se quiere decir, y al final, este es el llamado que yo hago a la ciudadanía, que cuando cumplimos los 18 años y adquirimos la calidad de ciudadanos, adquirimos una serie de derechos políticos que nos gusta ejercer y reclamar, pero a la vez adquirimos una serie de responsabilidades que son responsabilidades ciudadanas, que por qué la gente no está queriendo, ahora que se le da la oportunidad de ser partícipe, de ser actor, de administrar las elecciones, la gente no lo está queriendo hacer. ¿Por qué? Porque existe ese desencanto con la política, ese desencanto con el actuar de los partidos políticos o de los dirigentes políticos, entonces la gente ha llegado a extremos de decir, no solo el que acudió a la sala, que fue a decir de que le estaban violando su derecho a libertad de movilización o que es un trabajo forzado, sino que yo voy a decir, ¿y por qué le vamos a ir a hacer el trabajo a los partidos? Además de que no nos... Pero entonces no en concreto, exactamente. Pero entonces no se quejen de los resultados. Así es. Porque no hablemos de legitimidad, hablamos de la legalidad. Con solo que voten los votos duros, van a ganar la elección. Que no Los 84 diputados van a ser electos. Eso no va a cambiar. ¿Crees que le va a interesar a alguien decirle, bueno, mire, es que no votaron todos los del padrón electoral? No, yo creo que la responsabilidad del ciudadano, es decir, si nos quejamos de los actuales representantes en la asamblea, votando, o imagínense, no votando, yo prefiero equivocarme haciéndolo y no equivocarme por no contestar. Haciéndolo puedes moverle el petate a los partidos tradicionales, o sea, tenés opciones, por decirte, los primeros casi siempre se presentan los tradicionales en los primeros puestos. Tú como ciudadano puedes votar por los últimos de la lista y le estás dando una gran lección a ese partido de decirle no voy a llevar a los líderes tradicionales, sino que voy a llevar a los nuevos. Esas cosas pueden suceder, o sea, pero yo creo que hay que construir ciudadanía. Tenemos que asistir a votar masivamente porque es la única forma de cambiar las cosas en este país. O sea, yo creo que de verdad eso sí es un error, le doy la palabra a doctor Salgado cuando regresemos. Vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Uno es el mejor aliado para cumplir tus metas porque somos uno en ahorro y crédito. COP 1. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estrechando lazos, mejorando tu vida. ACACU DRL. Bueno, amigos de Diálogo, nos dice Walter Araujo para su análisis un insumo. La oposición en Venezuela, la MUN, no solo llama a abstenerse a votar nulo, sino a no participar en las elecciones. Eso se cataloga como un derecho político y lo avala la comunidad política internacional antichavista. Dice. Solo un poco para coronar eso. Doctor, le voy a darle la palabra. Desde el punto de vista político, todos nos quejamos de la partidocracia. Todos. Al menos todos los que han venido acá a este foro. Y Alfredo Mena Lagos más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos nosotros que la partidocracia está envuelta en un halo de corrupción, de incapacidad y de otras cosas. Pero la partidocracia, o sea, el sistema de partidos políticos, se nutre del abstencionismo. ¿Por qué? Porque como bien decía Julio, el hecho de no ir a votar lo que hace es generar que el voto duro elija a los representantes del pueblo, que no son representantes de todo el pueblo, porque nunca hemos pasado del 50% del demos electoral, del padrón electoral en las votaciones. 48%. 48%. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros queremos que cambien las cosas, que llegue gente nueva, gente sana, ahí lo que decía Félix, me uno a eso, hay que salir a votar por aquellos que a nosotros nos parezcan
que son los mejores representantes. O castigando a los que se portan mal. O castigando a los corruptos. Ahora, hay un gran problema, que cuando la gente está desanimada y alguien viene, un líder político, y la desanima más y le dice, mira, quédate en tu casa mejor viendo, porque ¿para qué vas a ir a votar por esta partidocracia? Cuando esa persona algún día va a pertenecer a esa partidocracia, cuando funde su partido. Entonces yo, señores, perdónenme, pero yo les pido, salgan a votar, cambien los resultados, cambien a las personas. Hay un montón de gente buena, nueva y gente antigua también, que son capaces, que son honestos. Voten por ellos y así vamos a cambiar a este país. Porque si no salen a votar, va a salir el voto duro y las cosas van a quedar exactamente igual que como están ahora. Y eso, al final de cuentas, es un análisis tal vez de cierre del tema, es que eso beneficia al FMLN. Yo creo que a los dos partidos grandes. Entre menos gente vote, hay un beneficio por el partido que está más dañado. Arena tiene muy buena organización también. Creo que ahí, bajo ustedes que han hablado del término de rumorología, ¿verdad? Bajo ese concepto, en realidad si pretendía con eso el alcalde Nayib, a quien estaría favoreciendo en todo caso al FMLN. A los dos. Sí, pero decir... No, lo que pasa es que entre más gente vote, por decir, aquí votar el 60-70%, la brecha se abre. Y al abrirse la brecha se beneficia más el que está en primer lugar. ¿Cuántos votaron en el 2015 a favor de uno, de Arena, o a favor del FMLN? Arena sacó 35 votos. 35 diputados, perdón. El FMLN 31 nada más. Pero hoy la brecha es más grande. ¿Quién fue favorecido? Es que al abrirse en el número de votantes, también los cocientes se modifican y se modifican los residuos. Entonces, por eso, entre más gente vote para los partidos tradicionales, les complica más. Y en este contexto de la elección de marzo del 2018, en el caso de los diputados, una votación masiva castigaría al FMLN. Hay que votar, pues, entonces. Por eso, pero es lo que estamos hablando. Entonces, el contexto de las declaraciones del alcalde es que lo que está invitando es... a no votar. Favoreciendo en este caso al partido que quiere afectar. Que lo expulsó. Ahora, o sea, por eso es que ahora en el siglo XIX, 1800 y tantos, en la ley electoral, que era parte de la Constitución y la ley electoral y la ley de amparo, parece, ahí decía que el mínimo de votos que tenía que sacar un diputado para ser diputado era de 15,000. Se estableció un número mínimo que el diputado podía sacar. ¿Por qué no hacer lo mismo ahora? Para evitar todos esos residuos de gente que se mete y se cuela ahí a la asamblea y que forma precisamente esta partidocracia. Si pusiéramos un número razonable, bueno, 15,000 en el siglo XIX, imagínense, hoy podrían ser 25,000. No, fíjate que, porque yo he presentado junto con otros ciudadanos una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para corregir esta inconstitucionalidad con la que estamos eligiendo a los diputados. Los que vamos a elegir van a ser inconstitucionales, los electos son inconstitucionales y todos los que sean electos después de 2002 son inconstitucionales. ¿Por qué? Por eso, por lo que dice Kirio, porque no están representando el mismo número de ciudadanos todos y cada uno de ellos. Ahí hablaba de 15,000 almas, decía la Constitución de esa época, la de 1841. Cada diputado o senador, en esa época había un senado, también era bicameral. Era bicameral. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que cada diputado que es electo con votos, con el número de votos diferenciado y representa un número distinto de habitantes. No representa los mismos un diputado de la Unión, ni necesita los mismos votos para ser electo uno de la Unión que uno de San Salvador. Entonces ya eso rompe lo que dice el artículo 79 de la Constitución, que el sistema electoral tiene como base la población. ¿Por qué? Porque seguimos usando los departamentos. Pero ¿cómo quedaría el sistema plural entonces? Es que siempre queda plural, porque no estoy hablando de distritos unipersonales. No, yo me refería es que si no lo pones en una igualdad de cosas, no es lo mismo una campaña electoral del Frente de Arena versus los pequeños. No, pero no estamos hablando, lo que estoy hablando es del sistema, porque lo que hemos dicho aquí es que vayan a votar
1 millón de personas, 1.500.000, o sea, el 40%, el 60%, la composición de la asamblea va a ser la misma. Uno de los dos partidos grandes va a ser la primera mayoría y el segundo la segunda mayoría. Y van a necesitar un tercer partido para hacer la mayoría necesaria para tomar decisiones, para los 43 votos. Entonces, cuando Arena era la primera mayoría, la tercera fuerza con la que se aliaba era el PCN. Cuando el FMLN fue la primera mayoría, utilizó con gana para hacer la alianza, la coalición legislativa. Eso es el esquema que vamos a ver en el 2018. Uno de los dos va a ser la primera mayoría y va a tener necesidad de sumar a otro para hacer. Y eso no va a cambiar mientras no cambie la forma de los 14 departamentos. Es que yo insisto, la Constitución no habla que es el territorio de la base del sistema, es la población. Entonces, si todos los diputados representaran el mismo número de habitantes, como era en el siglo XIX, que se decía cada diputado va a representar este número de habitantes, entonces sí cambiaría la situación, porque ya todos los diputados representarían el mismo número y cambiaría el sistema de distritación por departamento. La propuesta que yo hacía era que se eligieran ¿Por qué no por distrito? ¿Por qué no por distrito? Porque así le puedes dar, dijéramos, cuentas a sí, no, pero tenés que modificar la Constitución porque el sistema ya dice que es proporcional. Y los distritos son uninominales. No puede. Entonces, pero sí pueden ser de 2 o 3. Pero la propuesta mía era más en función de la población. Yo decía, si cada diputado representa 115.000 habitantes... Entonces vos estás por un bipartidismo. No, al contrario, ¿cómo, pues? Se rompe. ¿Por qué? Porque ese tipo de representación, cuando las circunscripciones tienen menos diputados a repartir, eso genera un efecto mayoritario, donde beneficia a las principales fuerzas. Por eso mi propuesta no era Por eso rompe la pluralidad que habla la Constitución. La propuesta mía era solo 4 circunscripciones nacionales. Donde hubieran suficientes para repartir. La zona oriental elige 10 diputados, la zona occidental 11 diputados, la zona eso sí genera el efecto 5 de proporcionalidad. diputados y el resto de la zona central. Y no era que yo me inventaba los números, está tomado del censo. Si ustedes ven el último censo de población de 2007, te dice cuántos habitantes hay en la zona. Deja siempre los 84. 50 salían, poniendo 115. Pero ese número, es decir, el número de diputados... Pero el problema no es el número, el problema es la calidad de la gente que llega. Sí, pero lo que deslegitima la institucionalidad son las personas. Con menos. Bueno, ahí salían con 50 diputados. Costa Rica, que tiene más o menos... El número es adecuado. Tiene 54 diputados. El número es adecuado. Inclusive tú sabes que hay fórmulas para establecer el tamaño de los parlamentos. Y El Salvador está dentro de esos cánones normales. El problema no es la cantidad de diputados, es la gente. El problema son las cúpulas partidarias, las negociaciones bajo la mesa. O sea, eso es lo que hay que venir a romper y eso solo se rompe con la ciudadanía participando activamente, siendo un controlador social. Solo así se rompe ese esquema. Ahora, yo te quiero decir que esta propuesta que hicimos con otros 3 ciudadanos, con Paul Steiner, con Tono Funes y con Rómulo Rivas Blanco, la llevamos a la sala después. Y la sala lo que dijo era que como estábamos apelando a una sentencia del 2002 de un juicio que había sido promovido por Shafiq Handal y no éramos nosotros los titulares, simplemente la desestimó y la dejó ahí. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con el segundo o primer tema, otro de los temas que tenemos planteados en la mesa de este día. Gracias a usted por estar participando, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe y pueda formular sus comentarios. Recuerde, nos interesa conocer la opinión de ustedes frente a estos temas que hemos planteado. Estrechando lazos, mejorando tu vida. AKQ DRL. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Creo que vamos a ir cerrando ya el tema anterior. Me gustaría que también analizáramos el contexto en el que se llevó a cabo esta semana la conmemoración de los 26 años de la firma de los acuerdos de paz. Cómo está el país 26 años después y qué razones en algún momento existieron para que la oposición en su momento no asistiera a el evento que se llevó a cabo precisamente en el Cisco.
Este es un tema muy importante porque creo que 26 años después es necesario examinar cuánto se ha construido para lograr esa paz que tanto anhelamos. Cuáles son los factores que impiden lograrla y qué de alguna manera espera a los salvadoreños sea el comportamiento de quienes nos gobiernan desde hace 26 años para lograrlo. Creo que esos elementos son bien importantes, doctor. Al final de cuentas, 26 años después, ¿cómo está el país a su criterio? Los que vivimos la guerra y algunos que participamos ideológicamente en contra del FMLN, a mí no me pueden decir que soy del FMLN, jamás. Yo participé, escribí, intervine en televisión en contra del FMLN y los acuerdos de paz. Porque a mí me parecían que los acuerdos de paz únicamente eran un vehículo político para que el FMLN participara en el espectro político nacional. Y participó, y qué bueno. Pero desde el principio, los acuerdos de paz, o el acuerdo de paz, el acuerdo de Chapultepec, llevaba algunos vicios estructurales. Es cierto, se cambiaron instituciones, se formaron otras nuevas, más o menos han funcionado, pero ahí vean ustedes, la Corte Suprema de Justicia ahorita está siendo cuestionada por su presupuesto, porque según los acuerdos de paz o el acuerdo de paz, se modificó la Constitución para dejarle el 6% de los ingresos corrientes, y eso se hizo con la intención de que hubiera calidad y honestidad en la Corte Suprema de Justicia. Yo no puedo hablar si hay o no hay honestidad o calidad. Eso lo pueden decir los que son usuarios del sistema judicial. Pero ahora están queriendo retroceder y queriendo dañar a la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la República, hasta este fiscal que está, es un fiscal que pasa la prueba, pasa la PAES. Pero los anteriores fiscales, después de los acuerdos de paz, eran un instrumento del órgano ejecutivo. Bueno, hubo presidentes en Arena que decían, nosotros tenemos el poder absoluto en este país, porque tenemos al órgano ejecutivo, al órgano legislativo y al órgano judicial. ¿Por qué? Porque a través de la asamblea elegían a los magistrados. Y ya estaba el FMLN en la asamblea, y estaba participando de eso, y nunca se opuso. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué ha fallado? Lo que ha fallado es las ambiciones de poder. Las ambiciones de poder nublan la mente, ensucian el corazón y despierta codicia. Y eso es lo que ha pasado en partidos políticos que debieran haber tenido un mejor protagonismo en estos últimos 26 años. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el presidente acaba de proponer, y he oído que antes del presidente otros, un nuevo acuerdo de paz. Pero el problema es que el país está altamente polarizado, no polarizado, altamente polarizado. Y esa polarización no permitiría en este momento hacer otro acuerdo de paz. En aquel momento, ¿por qué se hizo? Esto lo digo para las nuevas generaciones. Se hizo porque los Estados Unidos ya no querían seguir gastando $1 millón diarios que gastaban en El Salvador para la guerra, y la Unión Soviética a través de Cuba ya no quería seguir gastando. Se pusieron de acuerdo las dos potencias, el mundo se volvió de bipolar a unipolar, y entonces vinieron las presiones de las Naciones Unidas para que llegaran a la mesa de negociaciones, y las Naciones Unidas estuvieron ahí haciendo su trabajo. Y eso es el resultado de los acuerdos de paz. Entonces, pongámonos de acuerdo. Vamos y tratemos de promover otro gran acuerdo de paz. No creo que resulte nada si no asumimos todos que también tienen derecho aquellos desposeídos, Julio. que también hay que ir en pos de los programas sociales, en pos de un foro económico y social que nunca se hizo. Como Julio quiere hablar, mejor le doy la palabra a Julio. Quería intervenir. No, lo que yo creo que es
como un hecho histórico vale la pena observarlo, pero que resolvió las causas estructurales, para mí... Pero es que nunca fue el objetivo ¿Cómo resolver no? las causas estructurales. ¿Cómo no? Te voy a decir por qué, y ese es el enfoque distinto que hay que darle. ¿Por qué se llevó a un conflicto? Porque se cerraron los espacios políticos para alcanzar el poder. Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso resolvió los acuerdos. Sí, pero ¿qué pasa? Que en los acuerdos no se previó la reinserción de ese montón de personas que tenía el FMLN y el ejército. ¿De dónde se creen ustedes que se ha nutrido la delincuencia, el fenómeno de las maras? Gente que estuvo durante la guerra acostumbrada a jalar el gatillo nada más de un bando y del otro, y de la noche a la mañana les dijiste, bueno señores, muchas gracias por haber aportado a este país, y los dejaste. Entonces, ¿Dónde estuvieron? Julio, dentro del proceso de paz, para ese tema en específico, quedó escrito formas de reinserción y quedaron también muchísimos ofrecimientos de la comunidad internacional, porque eso demanda una gran cantidad de recursos, el cual nunca vino. Pero Entonces, además de esto, ¿y que no ven las manifestaciones de desmovilizados del frente, de desmovilizados de la Fuerza Armada? Por eso hay deudas. Gente que entregó su vida, peleó por un ideal pero bueno o no malo. No poder Entonces resolver todos pero los ellos fueron los problemas de un responsables. país. ¿Cómo te vas a creer tú, Carlos, que yo veo las mismas personas que estaban firmando los acuerdos de paz hace 26 años, son los mismos que ahora gobiernan este país, de uno y otro lado? ¿Por qué crees que hay una apatía? ¿Tú crees que a la gente en Arena o en el frente que no vivió la guerra le interesan en realidad temas de la guerra? No Julio, pero es que hoy estemos incómodos, con la partidocracia, con la política tradicional, estemos hartos de los políticos, porque este hartazgo es lo que ha generado que surjan liderazgos como Nayib Bukele, el hartazgo de la ciudadanía en los partidos tradicionales. Ese reclamo social no podemos echárselo de culpa a los acuerdos de paz, o sea, de verdad no podemos, pero debió haberse previsto los acuerdos de paz. Debió haberse previsto que esto iba a pasar. Esto inclusive yo no sé si has podido leer, yo no siempre coincido con Paolo Lurs en todas sus cartas que escribe, ¿verdad? Pero también él escribió ayer, creo que fue ayer, una carta, y quiero leer este tema. Mira lo que dice: tenemos cualquier tipo de violencia, violencia de pandilla, violencia extralegal de la PNC, violencia intrafamiliar, violencia de género, pero no tenemos violencia política, ni electoral, ni asesinatos de periodistas. Eso lo dijo él con relación a este tema de los acuerdos de paz. Y mira, Manuel Enrique Haines, los acuerdos de paz establecieron un sistema que administra los inevitables conflictos políticos a través de una institucionalización democrática, sustituyendo los que habíamos usado para dirimir los conflictos en el pasado, las dictaduras y la guerra. Sí, lo que no hay es muerto. Por lo eso. que no hay es... Pero es ¿tú que crees esto que en la ¿qué es lo Asamblea que hizo? Legislativa que no vemos, Julio, el grado de polarización de la Asamblea? Esos son los problemas de la democracia. No, perdóname, antes... Trasladaste los fusiles a la Asamblea. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No podemos deslegitimar los acuerdos. No, yo no los deslegitimo, pero ¿qué puedo celebrar? Fue una generación. Es que no celebras. Pero la generación de los 80, a la cuales pertenecimos, abrir no hemos vivido en paz. Espacios políticos. Que ya no haya fraudes, que se construya institucionalidad. No, pero es que ese es el producto de los acuerdos. Permitir que los alzados en armas, que no solo era un tema ideológico del FMLN, porque también venir a decir que solo era un tema comunismo, anticomunismo en ese momento, si es que el caldo de cultivo en esa época también estaba por toda la discriminación que había de la sociedad. Era el cierre de los espacios políticos para alcanzar hoy esos espacios los tenés abiertos y te permite esta conflictividad, que hay que corregirla, o sea, hay que caminar, hay que avanzar, pero a mí de verdad te digo, yo veo una gran generación nueva en este momento cuestionando totalmente eso del pasado de los acuerdos de paz. Es que ellos no vivieron y no entendieron de qué se trataba ese asunto. Por eso tú viviste consecuencias de eso, Félix. Claro, ¿no? Por supuesto, y fuimos parte de todo ese debate ideológico, incluso con Quirio, porque Quirio, como él dice, él fue un combatiente, pero aguerrido. Es más, tiene un libro que no lo mencionó, que se llama De Lenin a Chapultepec, criticando los acuerdos de paz. Nosotros, por nuestro lado, haciendo los esfuerzos que se podía para querer salir de esa hecatombe en la que el país había caído. Logramos, como tú bien dices, un acuerdo que inicialmente lo que pretendía era detener la guerra,
Porque ese era el objetivo. Eso es lo que dijeron no le pidas más. los negociadores. Esto es un acuerdo para detener la guerra. Luego vendrá la etapa de la posguerra, que es la gran falla que tenemos. La falla no son los acuerdos porque dieron hasta lo que podían dar. No se pudo conseguir más allá de lo que esa mesa estableció en 2 años. Y como dice Julio, ya por la presión de que había caído el muro de Berlín, que había terminado la Guerra Fría, que la administración norteamericana, que era republicana, era la tercera administración republicana de esa década, y entró. Porque acuérdense ustedes que había el secretario general de Naciones Unidas de los 4 países amigos. Al final fueron 5 porque Estados Unidos se sumó y ahí firmamos la paz. Ahora, ¿qué es lo que ha fallado? La administración de la posguerra. Ahí es donde surge lo que dice Julio, esa desatención a los combatientes de ambos lados que empezaron a verse abandonados, tenían todavía armas en los territorios. El crimen organizado empezó a utilizarlos, se organizaron, incluso eran los corredores para muchos ilícitos de droga, de personas, de vehículos, todo lo que es objeto de crimen organizado en estas estructuras. ¿Cuál es la responsabilidad entonces? De haber mal administrado la posguerra. ¿Y qué era lo que íbamos a conmemorar este 26 aniversario? Porque no era celebrar, era conmemorar, era reflexionar qué pasó, porque no podíamos caer. Y yo creo que eso es lo que justifica, o al menos explica, la ausencia de la oposición en ese evento, el hecho de que el gobierno volviera a hacer un gesto como hizo para los 25 años, de decir, nos vamos a sentar para una segunda generación de acuerdos, y enganchar a Naciones Unidas, que se vino, se embarcó, por eso, se embarcó a Naciones Unidas creyendo que en efecto estábamos ya hablando en serio para la consecución de la segunda generación de acuerdos, porque la primera, si bien es cierto, nos sirvió no solo para detener la guerra, sino hacer un rediseño institucional de carácter político e institucional, pero no resolvió el problema estructural, porque la parte económica social es la gran deficitaria en los acuerdos. Entonces, mientras subsistan las causas... ¿Por qué no se tocaron? Vos viste que una reforma en lo militar. Pues sí, pero no era posible, decime que Julio. se tocó en el tema económico y social en los acuerdos. Decime un tan solo cambio. No, sé que el modelo económico entonces no se pudo desmantelar, pero no pudo haber una firma de los acuerdos. Te pudiese si no incluso aceptar el punto. Estás a 26 años de los acuerdos de paz y está exactamente lo mismo. ¿Y dónde están los partidos que llegaron a la firma y han hecho las propuestas para superar eso? No lo hay, o sea, tenemos que entender... Es responsabilidad de estas nuevas generaciones resolver estos problemas y cada grupo tiene sus retos, Julio. No, pero mira, si no, vos no se los achigas al pasado. Si no cambias las reglas del juego, no podés cambiar el juego. Pero eso se cambian hoy. ¿Cómo? No se cambian hace 26 años. años. No, es que todos dicen sí. La tarea la hicieron los anteriores. No, todos dicen sí, hay que cambiar, pero yo les digo a los diputados, ¿cómo la van a cambiar? Vamos a votar. Pero vas a ir a votar. Vamos a votar. Porque esa es la palabra, nosotros no elegimos, nosotros votamos. Correcto. Pero vamos a ir a qué. ¿A qué pues? O sea, ¿cómo lo vas a hacer si al final, por más independientes que se diga, las reglas no han sido? Mira, si has visto vos una propuesta en firme tocando la reforma electoral por parte de los partidos políticos. Dame una tan solo. Es que a golpe de sal es la única manera que se ha hecho esto en el tema de las reformas electorales. Interesante el debate. Lo concluimos cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias por ese voto de preferencia que tiene para Diálogo con Ernesto López y esta edición especial de todos los viernes. Gracias mil. Aprovecho también a enviar un saludo muy especial a nuestros buenos amigos allá en Santiago de María. Gracias por estar en sintonía de este programa. Saludos muy cordiales a don Jorge Alberto, muy conocido como Chema, ahí en Santiago de María. Gracias por estar en sintonía, les envía muchos saludos, está siempre atento a este programa, no se lo pierden, nos dice, así es que un saludo muy especial hasta el oriente del país. Jorge Alberto. Chema. Chema, sí, Chema. Hay otro término, no se molesta, espero que no se moleste, el loco Chema, conocido así, porque él es muy aventado, él es muy animado. Así es que un saludo muy especial para él hasta Santiago de María. Y así dispensamos este cariño especial para todos aquellos salvadoreños que están en sintonía de este programa todos los días y especialmente los días viernes. Nos vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones de los temas que hemos abordado. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, entendieran ustedes el refuego en el que me encuentro yo del debate extra cámara. A ver, ¿cómo es la cuestión? ¿Era un momento para escribir con el corazón, con la mente o con el hígado? Algo así, un libro como por ejemplo de Lenin, ¿cómo era? De Lenin a Chapultepec. De Lenin a Chapultepec, el Es que libro del les doctor estaba Salgado, contando Pero la nos acaba de historia contar la historia del porqué del libro. ¿Por qué del libro? Y era un hombre hecho no solo de arena, sino de cemento. No, yo no era arenero. No, de No. cemento y grava. Yo estaba más arriba. En esa nunca he sido época, arenero. Arena, comparándolo a las posiciones del doctor Salgado, Arena era comunista. Sí. O sea, así te lo pongo. Pues. Sí, era más duro él. No, era por eso durísimo, lo dije. Era un hombre no solo de arena, Sí. era de cemento y de grava. En esa época. No, Sí, ¿sabes qué era, quitaba de Kirio? un Era ideólogo. el equivalente a Blas Piñar en España. Que era un único diputado que estaba en las Cortes de la extrema derecha franquista. Y Kirio estaba en la Asamblea Legislativa con su partido, que era el PLD, que estaba más a la derecha de Arena. Entonces era esa expresión del descontento llevado a su máxima... Debe haber mayor exaltación en una fecha conmemorativa a tu criterio. Julio dice que no hay que celebrar. No, se yo puede, dije, ese es yo buen punto dije, de yo vista. dije que no hay que conmemorar como un hecho Yo lo que he histórico. criticado Pero es no. que a raíz de la conmemoración de los 26 años de los acuerdos de paz, hay mucha gente que ha estado cuestionando los acuerdos de paz. O sea, y de verdad tienen que reconocer los aportes que se dieron con esos acuerdos. No podemos desmeritar los acuerdos No, de paz pero como sí, tal. sí, y no podemos pero hay que olvidar, avanzar. y hay que conmemorarlos. ¿Para qué? Para no olvidar. Para no olvidar el Mira la contexto en el segunda que se pregunta crearon que estas cosas. Que hacía Ernesto. ¿Por qué razones no llegó la oposición? Por el a la manejo celebración? político también, No, del fíjate que hay que gobierno. entenderlo. ¿Queremos en realidad hacer una segunda generación de acuerdos o sacar la foto o mejor no se Mira, Benito Andión corriendo salió del país. Entonces, Sí, bueno, Benito Andión. llamaste a las Naciones Unidas para Por que eso. viniera creyendo. Pero ese y es se un fue. uso político Corriendo se del, fue. de, Bueno, de Pero los mira, acuerdos. mira, Julio, No yo puedo. te voy a decir una cosa. Yo creo que Arena hizo mal en no llegar. ¿Por qué? Porque Arena participó activamente, a través de su presidente, el licenciado Cristiani, en los acuerdos de paz, en las negociaciones. Tenía un equipo, estaba el Chelito Santamaría, estaban otros. Él estuvo en la conmemoración. Claro, Él sí estuvo. El presidente Cristiani El no doctor llegó. Candray creo que fue el único de los diputados de Arena que llegó, por lo menos lo captaron las Y yo cámaras. creo que Arena debió haber llegado. ¿Por qué? Porque ahí nos está demostrando que no puede haber otra generación de acuerdos de paz por esa confrontación que hay. Ya esa confrontación es del siglo pasado, ya no deberíamos de estar repitiendo. Lo que las pasa es que cosas para malas del bailar se siglo necesitan pasado. dos, Kirio. ¿Eh? Para bailar se necesitan dos. No, para bailar, puedes- para bailar se necesita ponerse de acuerdo Por con la eso, pareja. pero Que solo uno de los uno, dos acepte. y que uno de los dos Por eso, acepte. pero esto Sí, que te uno solo demuestra no baila. el alto grado de polarización política Claro, que hombre. se mantiene en el país, que en el fondo es lo que no permite avanzar en resolver los grandes problemas que tiene esta sociedad. Ese nivel de polarización. ¿Y cómo cambias ese nivel? Vuelvo a lo mismo. Es que hay que cambiar a eso. Hay que cambiar a esas cúpulas partidarias que tienen secuestrado el sistema. Hay que hacerlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Solo votando. De verdad. Hay que Lo que invitar pasa a la es que gente la- a expresarse. A mí me gustó el enfoque que le dio Félix al tema de la no participación de la oposición. Y cuando hablo de oposición no solo me estoy refiriendo a no Arena. solo es Arena. Estamos hablando de todos los partidos que están. No llegaron los dijeron- demás tampoco. No sé si han llegado, pero la totalidad no está. Dicen los diputados que la invitación les llegó tarde. Que ellos ya tenían su agenda prevista, pero quién no sabe de que ese día la conmemoración. Es decir, son explicaciones bastante, pues que... ¿Cómo interpretas vos entonces el hecho de que la oposición no haya llegado Yo creo que- a conmemorar una fecha tan trascendental? Mira, como ¿sabes cómo lo plantea acá? califico? Como algunas veces que se ha visto en el Pleno Legislativo, Estamos en que una campaña. fracción se levanta o no concurre para demostrar con su ausencia su rechazo a una situación. Entonces así se debe interpretar. No quisieron colaborar con el sí me gobierno llama la atención, central y en no había eso. reparado hasta que Julio lo menciona, es Naciones Unidas.
Es decir, si esto era la continuidad del 25 aniversario en el cual se le dio un rol protagónico a Naciones Unidas como acompañante o facilitador de esos segunda generación de acuerdo, ahora por lo menos hubiéramos tenido la decencia de invitarlo para que diera un informe al pueblo qué es lo que se había logrado en un año. Pero como no hay logros, como todo fue una cortina de humo, como no había la verdadera intención ni la capacidad de generar esa segunda generación de acuerdo, simplemente este acto quedó deslucido y desteñido. Aquí no hay intención de avanzar ni de ceder de ninguna de las principales fuerzas políticas. No existe esa voluntad. Y ese es el problema en que estamos. Ese es el mayor problema que tenemos en El Salvador. Ok, caballeros, el tiempo se nos está agotando. Tenemos un minuto. Tu reflexión, 10 segundos al final de lo que hemos conversado y que tú consideres, Félix, que es necesario resaltar. Bueno, mira, yo creo que como consumimos casi una hora en el tema Nayib, vale la pena terminar haciendo una reflexión sobre lo que es el significado de un fenómeno de esta naturaleza. Es decir, los líderes no aparecen por generación espontánea. Los líderes son producto de momentos históricos. Si hay un liderazgo como el que está surgiendo de Nayib Bukele, es porque las condiciones en el país lo están generando. Ok, doctor Salgado, 10 bueno, segundos. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Félix, y por eso es justamente que llamo a la reflexión al joven Nayib Bukele, para que se modere, que conecte el corazón con el cerebro y no el cerebro con el hígado. Okay. Y que sea constructivo para que la gente sepa que vamos con un liderazgo que va a construir y no destruir. Julio, 10 segundos. Yo creo que hay que reflexionar. Si queremos cambiar en realidad la correlación de fuerzas y la correlación política, salga a votar, no se quede en su casa. 10 segundos, Carlos. Bueno, yo creo que ya todos dijeron lo que hay que decir, así que no hay ningún comentario. Bueno, te agradezco muchísimo. José Hernández desde San Antonio, Texas, les envía saludos también. José Dolores Hernández, perdón, sí, les envía saludos. Mauricio Alarcón debería de haber tenido el tema económico, dice también acá. Saludos muy cordiales, me ha encantado el programa, dice José Salazar. El programa de hoy, ojalá sigan los mismos panelistas, todos grandes profesionales. Envía saludos también. Y por supuesto también a usted que nos ha sintonizado a través de Megavisión Go. Gracias de corazón. Baje esa aplicación, es completamente gratis a través de su teléfono, ya sea Android o también el iOS. Así es que usted puede hacerlo. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.